muy general y también algo personal. ¿Cómo ustedes dos, arquitectos de profesión, con trayectorias obviamente diferentes, cómo llegaron a los temas de paisaje, en la práctica por una parte, Teodoro, y en la reflexión histórica, en el caso de Graciela? ¿Qué fue lo que gatilló que ustedes se dedicaran o que dedicaran parte de sus vidas a la investigación sobre el paisaje o a la construcción de nuevos paisajes? ¿Cómo fueron sus trayectorias quizás iniciales cuando se toparon por primera vez con las ideas de paisaje? Me imagino que van a surgir puntos en común y también algunos puntos diferentes. Buenas tardes, gracias por estar acá y por escucharme. Voy a responder entonces en principio a la pregunta de Rodrigo. Te agradezco muchísimo la introducción. Todo empezó con mi tesis doctoral. Yo no sé si ustedes conocen Buenos Aires, pero hay una parte de Buenos Aires que está sobre un pequeño río que se llama el Riachuelo. En realidad es un río pequeño, pero como suele suceder en nuestro mundo, es mucho más ancho que el río Cam de Cambridge. Y era un río sobre los que estaban límite de Buenos Aires, sobre los que estaban depositados. Digamos que empezaron a trabajar ahí los carpinteros de Rivera, la gente que hacía trabajos de barcos, etcétera, hace 1830, y después empezó a crecer con fábricas, frigoríficos, de tal manera que el horizonte era una niebla gris. Y de este lado eran casitas muy, muy pobres, hechas con restos de barcos y pintadas de colores, que ahora es una zona que ahora llamamos La Boca. ¿Cómo eso, que sí tiene el agua, cómo eso se transforma en un paisaje turístico? Algo que no es, comillas, natural, aunque tiene el río que convoca no tanto a las industrias como a la gente que trabaja en relación a los barcos y el río, cómo se transformó en paisaje. Y ahí encontré, digamos, una de las claves, que es que en esa zona fueron a vivir primero los grabadores sociales, después los pintores, lo llamaba la Escuela de Pintores de La Boca, y transformaron la mirada sobre este lugar, de un lugar que habría que, sin duda, la modernidad lo hubiera borrado rápidamente, a transformarlo en un lugar, digamos, valorado desde el punto de vista turístico, donde las familias iban los domingos a comer comida italiana. También tiene que ver con esto, ¿no? Con lugares que se abrieron con ciertas características, y sobre todo una parte de esa calle, Caminito, que era un ferrocarril que se cerró, fue, podríamos decir que fue la primera calle cuyas casas fueron preservadas por la municipalidad a impulsos de el pintor de La Boca, Quinquela Martín, ¿no? Que decidió además cuáles eran los colores en los que tenían que estar pintadas las casas. Y todavía ustedes pueden caminar por Caminito. De tal manera que ahí dije, paisaje no es solo naturaleza, aunque escribir un río era fundamental, aunque fue un río negro. El paisaje es una transformación de la mirada, de nuestra mirada, una interacción de aquello que no es nuestro espíritu y nuestro propio cuerpo, sino la interacción con ese ámbito que está más afuera, fundamental para el trabajo, para la vida, para el juego, etc. Que no puede colocarse enfrente al ser humano, sino que es producto de esta transformación.
decir algo que yo conocí, o sea, creo que compré, tengo la primera edición del año 2001, así, del jardín. Y desde entonces había una cosa que en las últimas páginas apareció para mí en ese momento como sorpresa, que es algo que Graciela introduce en el paisaje, lo ha dicho ahora como a modo de cultura, pero yo ahí sentí que a modo de política o acción, como la define análisis, básicamente. Porque el libro trata del jardín, de ese jardín que se había desarrollado en la cultura occidental, pero también que en el 19 había pasado a ser el parque urbano, de higienista, etc. Pero ella da un paso más y ya empieza a hablar por primera vez del territorio. Del territorio, la sustentabilidad en el fondo de la política. Ya no solo la labor o el trabajo, sino la acción, digamos. Eso es algo que Graciela repite en todos los libros, ¿verdad? Y incluso en este que está como el Día de las Tierras Desubicadas, en el sentido de que es partir, en este caso, del color del río, ¿no? de un pequeño barrio, no terminar hablando de la ciudad, del urbanismo del siglo, etc. Es decir, partir de una cosa y no solo profundizar, sino que al mismo tiempo ampliar. Y en ese sentido, entrar como al paisaje o al paisajismo como un elemento envolvente con respecto al ámbito donde desarrollamos nuestra vida, nuestro pensamiento, etc. Yo siempre parto con mis charlas con este grabado de Kazmitsel, y yo le tenía una pregunta a Graciela, que es bonito porque básicamente es el mismo grabado que puesto en distintas situaciones define el paisaje o el retrato como el perfil, nuestro perfil cultural. Ahora, yo pensaba que a nosotros nos funciona y este perfil montañoso de narices y cejas funciona para nuestro lado de América Latina. Kazmitsel es uruguayo. Qué raro, cuando tú partes con esta primera diapositiva del río, en realidad el paisaje para Kazmitsel debería ser una raya. No es así. Ahora, Darwin cuando llegó a Uruguay le pareció absolutamente chato, pero cruzó el Río de la Plata y dijo, no, Uruguay es movido. Así que es cierto, yo lo pensé mucho con respecto a qué pasaba con toda Sudamérica. Yo no me centré ni en Centroamérica, de México realmente yo conozco muy poco, ni tampoco en Norteamérica, aunque siempre las relaciones, como se vio hoy con la charla de Adrián, son necesariamente importantes, ¿no? Pero una de mis preocupaciones era que en realidad casi todos los estudios norteamericanos sobre Sudamérica se habían centrado sobre los Andes centrales y norteños. Una, no me acuerdo, andinificación, pero no medida no bajando a Chile. Ahí, en parte porque el gran Alexander von Humboldt había estado efectivamente en el norte y desaconsejaba profundamente, por ejemplo, se lo desaconsejó al gran pintor Rugendas, que estuvo en Chile y en Argentina, que bajara, porque le parecía que en Sudamérica no había nada especial. Los Andes se iban desarmando, la Pampa, bueno, podía haber pampas arriba y ya con eso iba a entender todo. A pesar de la lucidez de Humboldt, que trató, una de las cosas que a mí me fascinaron siempre, fue la de vincular
los problemas estéticos como el conocimiento sensible, digamos, más que el arte, ¿no? Y los problemas científicos, había dejado de interesarle el sur de Sudamérica. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Cuando yo misma venía a Chile, yo me fascinaba porque salía de las tierras secas ¿no? de nuestra parte, Patagonia, y Traca, el verde, las montañas, la nieve arriba, digamos, me parecía que era algo imbatible, mientras yo lo único que tenía en Buenos Aires no era ni siquiera horizonte, porque uno ya no lo alcanza a ver. Pero entonces mi desafío era, bueno, ¿y qué tenemos nosotros? Hay un libro sobre el que estoy trabajando ahora, volviendo a trabajar, porque me pidieron eso, que es un autor de uno de los mejores escritores argentinos, que se llama El río sin orillas, de Juan José Saer. ¿Lo conocen? Bueno, se los recomiendo, hay varias reediciones. El río sin orillas es el río de la Plata. Y uno se pone a mirar de la costanera y no ve la orilla de enfrente, y pasa la Pampa, y es nada, una cosa plana, seca, a veces mojada porque se inunda frecuentemente. Pero ¿qué hacer entonces con esos paisajes? ¿Cuál es la clave para mirarlos de la misma forma que yo había encontrado la clave para mirar ese paisaje de la Boca a través del arte? Entonces, claro, respondiendo a ti, ¿dónde viene el interés? Creo que lo respondió Graciela. Es muy difícil en Chile no tener el paisaje como un elemento fundamental, digamos. O sea, y si uno es arquitecto y además estudia en esta escuela y entra a este jardín, etc., es muy difícil no interesarse por el paisaje, o por lo que pasa con el paisaje. Hay también algunos elementos que surgen de la conversación y que tienen que ver con una cuestión de escala. Al comienzo de la respuesta de Graciela habló de un pequeño río, el Riachuelo, que para quienes hayan visitado Buenos Aires sabrán que eso de pequeño tiene una escala muy argentina, porque nosotros convivimos con pequeños torrentes o pequeños ríos como el Mapocho y otros. Incluso en el mundo rioplatense se puede hablar de arroyos. En Uruguay hay varios arroyos que son dignos de la región de los ríos en Chile y son importantes ríos que se llaman arroyos. Y hay una cuestión de escala ahí también. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la cuestión de la desmesura en América. Quizás si estamos convocados a hablar sobre paisajes de América Latina o paisajes latinoamericanos, nos preguntamos si existe una sola idea sobre el paisaje latinoamericano, simplemente no, pero quizás hay algunos elementos como el de la desmesura, la vastedad, digamos, aquellos elementos que hacen parecer a veces insignificante al ser humano, que conviven en muchos lugares, en muchos paisajes de América Latina. En la montaña, uno podría ver también, de cierta forma, un chileno vería aquí una montaña, que es un escenario imponente, sin duda, en las grandes dimensiones de los grandes ríos rioplatenses, en el desierto, por ejemplo, con el que has tenido que trabajar también, en el caso del Parque Caucaria en Copiapó, que también es un paisaje de la vastedad. ¿Creen ustedes que este es un elemento importante en la idea de paisaje de América Latina? A ver, creo que tanto tú nos citas como una cita de Levi Strauss, que parte de lo que se observó, pues, el río y en América fue esta desmesura, esta falta de escala o de relación entre la geografía, el paisaje, etc. Pero yo iba a decir que parte del libro de este paisajes culturales, paisajes y culturas de las tierras desubicadas,
tiene una cosa que parte desde unos comienzos, y yo algo que hay una vuelta como completa, desde este descubrimiento de América por Europa, en que lo ven como un mundo mágico, nuevo, mágico, una especie de paraíso que Colón cree haber descubierto, o que Orellana, cuando realiza el Amazonas, cree que está a la vuelta del río, pero que después da la vuelta y hoy en día hablamos de realismo mágico. Es decir, la palabra no es desmesura, sino hablaría de una cierta magia. Que tal vez, no sé si la entendió así o no, Levi Strauss. A mí me da la impresión de que tú viajás con el libro de Levi Strauss en este barco. A pesar de que también Levi Strauss viajaba con el libro de Conrad. Y hay una visión siempre como medio conradiana en este montaje de ríos, esta cosa de desasosiego bien difícil de explicar. Ahora, Darwin viajaba con el libro junto, o sea, siempre uno tenía una guía con la cual viajar. No quería perderme con esto de la desmesura, pero por ejemplo para Humboldt, en su famoso diagrama, ¿verdad? En realidad lo que viene a decir con ese diagrama es que no solamente importa la latitud del trópico, sino que también la altitud. Y por eso el diagrama deja fuera a toda América, en el fondo. Le dedica 3 centímetros de su famoso diagrama a toda la Amazonia, que son 5 millones de kilómetros cuadrados. Porque dice, en realidad, como esto es plano, no tiene altura, no hay diferencia, está todo en la misma latitud, y aunque hay mucha variedad por metro cuadrado, no hay ninguna variedad en enormes extensiones. En cambio, en los otros 200 kilómetros que nos separan del mar hasta la variedad de altura es tal que refleja una enorme variedad de paisajes y de norte a sur, en la costa occidental de América, uno está cambiando de valle en valle cada 20 o 30 kilómetros para encontrar los paisajes totalmente diferentes. Sin embargo, Andrea Suchanque tal vez lo que describe más claramente que al otro lado hay solamente 7 paisajes, ¿verdad? Y 7 paisajes que son zonas gigantescas, es decir, el Orinoco, el Amazonas con sus 5 millones de kilómetros cuadrados, se dice súper fácil que son 5 millones, pero después está el Cerrado, el Paraná, vamos a dejar a un lado el escudo de la Mata Atlántica, la Pampa Húmeda y la Patagonia. Son territorios gigantes, iguales en país, plano. Algunos incluso sin árboles. Yo hoy dejé pasar un aspecto de esta distensión. Creo que es muy común en muchos escritos europeos. Hay un libro precioso de Elisée Reclus que se llama Historia de un arroyo. Y él dice justamente, tiene una frase muy impresionante, dice que los griegos lo que tienen son arroyos, digamos, Europa está toda concentrada y justamente en esos arroyos aprendieron a ver y aprendieron a usarlos y aprendieron a escribir su historia y la historia de sus lugares. Mientras, dice él, sin haberlo conocido, ante la enormidad del Amazonas, los indígenas quedan en una especie de estupor y no saben qué decir. Cosa que no tenía la menor idea, Reclus. Pero, ¿en qué se basa Reclus? Eso lo comentaba esta mañana. En Hegel.
que dice, los países americanos son países que nunca van a llegar a la civilización, nunca van a tener este refinamiento civilizado justamente por la distensión. Lo que lleva a la cultura es la concentración. Y estaba pensando en ese sentido en la determinación de los ámbitos sobre la conducta de las personas. Es bien bonito comparar el campamento de Levi Strauss 1938, ¿verdad?, con el campamento un siglo antes o un siglo y medio antes, con el campamento de Humboldt. ¿Ah? Este verdadero Humboldt y Bonpland, este verdadero refinamiento de todo lo que de los aparatos con los que se trasladaban, etc. Porque básicamente es un mundo, a pesar de todo, es un mundo material, y el otro, el de Levi Strauss, básicamente es un mundo social. Entonces, no tiene aparatos. No. ¿Verdad? Ahora, Tiene la cámara, que en realidad que saca su mujer, hay dos mujeres que desaparecen, ¿verdad? Esta y la de Clastre. Sí, totalmente. Clastre se Que recibe también era ahora. fotógrafa. Claro, Ambas son no sé, fotógrafas la que escribió la y que desaparecen de los Sí. registros. Bueno, estas son las cosas de la. Ahí, bueno, están las notas, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, y esto también es una pregunta se sabe que Levi Strauss era un gran admirador de Poussin, ¿verdad? Pero tal vez lo que él encuentra en uno de los párrafos más bonitos que hay, lo que encuentra Levi Strauss en hacer estos párrafos con respecto al atardecer. Y este cuadro, de esto yo lo pongo en otra cuestión por el artículo que hace Panofsky con respecto al cuadro en Italia Ego, ¿no es verdad?, en que dice, en las bucólicas, dice, Virgilio descubre la tarde, ¿no? La nostalgia por un mundo no lejano en el espacio, sino que distante en el tiempo, una edad dorada de abundancia, inocencia y felicidad. ¿Qué es lo que creía Levi Strauss que se iba a encontrar en algún minuto? No se encuentra con eso, pero sí descubre la tarde. Pero mi pregunta es, si hay algo que a mí me llama la atención, es los tópicos, es que no sirve. Yo sé, o sea, cuando aquí siempre se habla, vamos a ir de vacaciones al verano, al sur. A mí me da una profunda falta. Porque son 12 horas de luz y 12 horas de sol. A las 5 de la tarde ha caído el sol como una piedra y se oscureció todo. Entonces, ¿de dónde? Yo creo que Levi Strauss saca de aquí la fiesta de la tarde. No la saca. Es totalmente intelectual. No la puede haber vivido porque no existe nomás. Y en la selva menos todavía, de repente se oscurece. Hay muchas cosas que, bueno, hay muchas cosas que no hay que creer que Levi Strauss sacó directamente de su propia experiencia en la selva. Él va en busca de algo. Cuando entra al Amazonas, piensa que encontró exactamente lo que fue a buscar, porque evidentemente una edad de oro en la calle. Entonces, relata su experiencia con estos grupos no contactados, poco contactados, ojo, ya no es que él llegó a lugares absolutamente incontactados, y relata efectivamente como una edad de oro que está presente y que Occidente perdió. Pero por supuesto, él se va a escribir a París. 20 años después. Y vuelve 20 años después, tampoco vuelve ahí exactamente, pasa por arriba, pasa en avión por Brasilia y vuelve porque lo invitan, pero él no se queda
a vivir en ese lugar de la Edad de Oro. Esa Edad de Oro, Arcadia, está definitivamente... En Arcadia Ego quiere decir, esa es una tumba, yo también estoy en Arcadia. La muerte también está en Arcadia. Eso es realmente... Excelente Panofsky. Vuelvan a leerlo, no importa cuánto tiempo. En la conversación pienso que ha salido la idea de América como un objeto a ser observado, de alguna forma. En el caso de Lévi-Strauss, a partir de la etnografía, pero ciertamente muchos otros paisajes, posiblemente desde el momento de la llegada de los españoles a América, América se convirtió en un objeto a ser observado. Y de hecho, esa quizás es la acepción clave de la idea del descubrimiento, de algo que se desvela, ¿cierto? Como pensando en esa imagen del propio Humboldt, de quien hemos hablado ahora, cuando le dedica a Goethe la geografía de las plantas y que muestra a Apolo descubriendo a Isis la idea de la figura de la naturaleza, desvelándola, quitándole un velo a la naturaleza. Muchas veces hablamos del paisaje como una representación de la naturaleza, pero ¿cuál es el lugar que ocupa para ustedes la observación? ¿Que es un elemento significativo en esa producción del paisaje como representación? ¿Cómo ven ustedes la idea de la observación de la naturaleza? Y en ese sentido, quizás, cómo se conecta muchas veces el ámbito de la pintura, por ejemplo, o de las artes en general, con otro ámbito que es el de las ciencias, que además, hasta por lo menos el siglo XIX, eran dos elementos que están muy imbricados, como en el caso de Humboldt y de muchísimos otros científicos que son al mismo tiempo artistas y que tienen además como objeto de observación la naturaleza americana. Yo voy a hablar de uno solo, que no tiene la naturaleza americana como objeto de observación, pero que conocen todos, Leonardo da Vinci. Él no se consideraba a sí mismo solo un artista, sino también un científico, ingeniero y arquitecto. O sea que también estaba la transformación misma de la naturaleza dentro de su horizonte. Hay un libro muy lindo de Piero Camporesi que se llama Le Belle Contrade, paisaje viene de paese, paesetto, la zona, ¿no? Local en donde uno vive, que no estaba extendida totalmente a todo el territorio, sino estaba bastante precisada, y como es Italia, un país montañoso, efectivamente, en general, estas contrades estaban limitadas, más o menos, por las montañas. Y lo que decía Camporesi es que muchas veces, muchos de los cuadros más hermosos están pensados, por ejemplo, para hacer estudios geológicos de las montañas, ¿no? Y que se puede reconocer además perfectamente bien en muchos pintores cuál es la montaña que están pintando, ¿no? Este era el caso de los pintores, pero Petrarca, que era poeta, lo dije, también era geólogo y geógrafo. Entonces, en ese momento las cosas no estaban divididas como están ahora, y también ese de alguna manera es el origen de la idea del paisaje, ¿no? En cuanto a la observación, hay un libro muy lindo que ahora salió uno nuevo de una historiadora del arte, Svetlana Alpers, cuyo título es El arte de descubrir. Entonces, en realidad, la observación científica, la observación proyectual y la observación pictórica no necesariamente están o debieran estar separadas.
Bueno, de hecho, a partir de las observaciones de Humboldt y su viaje a Estados Unidos, él promovió esta especie de escuela de pintores, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos a Rugenda, que venía de este libro que había hecho Rugenda con el viaje de pintores para Brasil con la expedición rusa, se lo manda a Humboldt, y Humboldt lo alaba y por eso lo recomienda para que venga a trabajar a Chile con Claudio Gay, porque él dice, así debe ser la pintura de alguna manera. Hoy día lo vemos como esto no es pintura, esto es fotografía, ¿verdad? Pero lo que le interesaba era la exactitud, no solo del ambiente, sino que de cada una de las plantas. A cada una de esas plantas se les puede poner nombre. Es lo que los pintores destacan, pues Church y otros hacen. Church incluso llega a venir a 1854, viene buscando las vistas que describía Humboldt, viene al Ecuador y hace este cuadro que ahora está en el Metropolitan, donde ahí está el Chimborazo y todas estas plantas y este ambiente de este corazón de los Andes. Esta pintura que llegó a ser famosísima, digamos, casi puesta en un altar por una exposición en Estados Unidos, y a mí me gusta contrastarla, no sé si la tengo acá junta, con esta, que es una pintura de un cuadro de Rugenda, donde ahora sí está en la cumbre más alta de América. Está en la Concagua, allá, pero al revés que la vista de Church. Esta es una vista donde desde este lugar se ve todo el país. En el otro estamos como dentro del ambiente. En este, en cambio, tenemos una vista panorámica del mar hasta el límite, hasta la cordillera. Muchísimo más, menos dramática, a pesar del dramatismo de la dimensión. Pero esas dos visiones de estas cumbres o de esta América están realmente visibles. Y esta es una foto actual que se usa. Entonces, ese, frente al paisaje de las tierras llanas, es muy impresionante. Y siempre he tratado de yo hice una lista de la diferencia de estas diagramas de Humboldt entre yo quiero decir un lado y otro. Porque Rugenda, cuando cruza la Pampa, en realidad no pinta la Pampa, pinta gauchos e indios, pinta escenas, porque no puede encontrar nada interesante. Había un dibujito puesto por Teo de una de las escenas de la cautiva. Lo pinta los malones, lo que va buscando son los malones araucanos. Exactamente. Yo fregado por el resto de sus días. Es que eso hace una cosa que es bien interesante, que yo aquí hice una lista hice una lista los Andes de Rayana. Un poquito más. Poniente Oriente, esto que hablábamos antes, la luz alumbra de distintos lados. En un lado existe el oriente, la madrugada, vamos a decir, ¿verdad? Y en el otro lado el poniente. Clima seco, clima húmedo y cálido, cordillera, Andes, Amazonas, mineral orgánico, pueblos antiguos, pueblos nuevos, vestidos desnudos. A este lado uno se viste, en el otro lado la especie fortalezas, cabañas. Y uno podría decir construcciones, gente en el cuadro, o geografía, etc. Estereotópico, histórico, vasijas, canastos, por ejemplo. Las vasijas son elementos que en la cultura del Perú pueden durar miles de años. Los canastos se pudren en unas tierras, en las otras.
Andenes, milpa, tejido, cerámica, sacerdotes, chamanes. Uniendo una cosa que tú dijiste, uno podría decir sociedades, comunidades. ¿Es verdad? Como, yo en un minuto dije jerarquía, democracia. Yo creo que los pueblos del Oriente son mucho más democráticos que nosotros, Occidente. Lluvia, riego. Produce excedente, libera tiempo. Esto lo hace Cluster, ¿no? Cluster habla de esto. ¿Cómo se llama? Son pueblos que no producen excedentes, por lo tanto no trabajan más de lo necesario que para subsistir. Y lo que les interesa es algo que hoy en día a todo el mundo le interesa, a las generaciones jóvenes, tener tiempo de ocio. En realidad, y el tiempo como no se acumula, el tiempo como no se acumula, entonces lo que les interesa era jugar, por eso también para. Entonces yo dije, Estado fuerte, jerárquico, sociedad familiar y tribal. Y yo dije, ¿cuál sería como el monumento UNESCO o el monumento, etcétera, o el pic turístico de cada uno de los lados? Uno lo lado en Machu Picchu y el otro lado de Carnaval. Como decía hoy también, nunca fuimos catequizados, lo que hicimos fue carnaval. Sí, ahí aparece obviamente un elemento importante, creo, justamente con una imagen como esta, es que el concepto de paisaje generalmente lo entendemos como una construcción occidental, es una posición que observa otra y ha sido de hecho analizada justamente como la idea del paisaje como el resultado de una forma de mirar, como dice Kotloff en un artículo muy conocido sobre la idea de paisaje como construcción de una idea de la vista en Europa. Pero desde esta parte del mundo es inevitable pensar que nos situamos en paisajes más complejos, donde la mirada occidental no es la única al menos. Y si vamos un poco al detalle y vemos cuáles son las formas que adquieren las relaciones de los pueblos indígenas con los territorios que habitan, ciertamente surge una complejidad adicional. Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de la existencia de los paisajes indígenas latinoamericanos. ¿Existen los paisajes indígenas latinoamericanos? ¿Existe una forma de comprensión del paisaje desde esa perspectiva? ¿Será diferente a cómo se ha contextualizado desde el mundo occidental? Por cierto, nosotros nos encontramos en una situación limítrofe, siendo, claro, finalmente cómo podemos discernir la existencia de esos paisajes otros, quizás no los observamos de la misma manera. Yo cité bastante rápido sobre la manera en que los guaraníes nombraban a los ríos. Como no lo nombraban por su forma, por su caudal, sino por el color. Todo esto hay que tomarlo con pinzas porque esto parte de traducciones que hicieron los jesuitas del lenguaje guaraní, que uno de los traductores hablaba del lenguaje guaraní con una frase preciosa, decía, son palabras vestidas de naturaleza, porque había para él una cualidad poética en el hablar, no escribían, no dibujaban, no había representación en el sentido occidental de la palabra, o sea, algo que está vuelto a presentar en un objeto distinto al que se está reproduciendo. Pero hablaban y se transmitían por la memoria, esto se sabe. Esto también es distinto que los pueblos andinos. Por eso se centraron muchísimo más las historias en los pueblos andinos que tenían cifras, que tenían palabras obviamente
iconográficas de otra manera, pero que todavía no fueron tampoco discernidas exactamente. Pero ¿qué pasaba con estos comillas salvajes? ¿Cómo miraban? ¿Cómo veían a los conquistadores que se les acercaban? Esto es bastante difícil de discernir, solo se sabe que eran muy abiertos. Bueno, a las mujeres no nos va a gustar nada, pero les regalaban, era el regalo que tenían, les regalaban mujeres a los conquistadores, ¿no? Y le daban de a 10 a los jefes, de a 5, y les parecía fantástico mezclarse. O sea, que había un montón de cuestiones que nosotros no lo vamos a ver. Ahora, evidentemente, hay una maravillarse ante el mundo. Esto está, ¿no? Yo creo que es un concepto más o menos universal, ¿no? El Tauma, ¿no? Miran primero ese asombro, belleza, imaginación, y después viene la observación detallada, la lógica, la ciencia, etc. Este es el frontispicio del libro de Foma de Ayala. Sí, es bien notable, porque hoy en día que existen los drones y que todo el mundo está acostumbrado a las misiones aéreas, esto es bien increíble porque es una misión del Perú por un indio, inca, de primera generación, es decir, él lo escribe en 1590, de primera generación, aprende a escribir y hace este dibujo en que aparece el Perú completo. Estas líneas que se ven abajo son caminos, estos son los ríos, el Pacífico está aquí abajo, y alcanza con su imaginación a dibujar y a ver, a hacer esta visión aérea hasta el otro mar, ahí arriba, a través de la selva. Acá están los ríos de la selva, a través de la selva y de la cordillera. Y mira el mapa como lo mira el sol. Y eso es, o sea, es impresionante, ese es el paisaje, digamos. Lo entiende perfectamente, de derecha a izquierda. Ahí hay una notita que pone hacia Santiago, hacia esta otra. Y ya había hecho el viaje de Orellana, pero este no tiene nada que ver. A mí me impresionaba siempre el viaje de Orellana, porque Orellana comenzó su viaje a la Amazonia el día 13 de febrero de 1541. O sea, el mismo día que Pedro Valdivia estaba fundando Santiago. Por eso me quedaba siempre en la cabeza. Ahora ellos, una de las cosas en que avanzaron mucho los arqueólogos últimamente, sobre todo los que están trabajando en el centro amazónico, en principio dejaron de pensar que no había comunicación entre las sociedades que están de un lado y del otro de los Andes. Hubo comunicación todo el tiempo. Es más, se intercambiaban plumas, se intercambiaban frutos, se intercambiaban todo. Y otra cosa que también es muy impresionante, han encontrado, comillas, ciudades en el Amazonas. O sea, han quedado, digamos, debajo de capas y capas de sedimentos, pero hay 2 o 3 lugares, 2 o 3 excavaciones que están tratando de estudiar estos lugares. Eran civilizaciones mucho más complejas de lo que pensábamos. Una pregunta para los dos, de nuevo, y me gustaría llevarlos a pensar en el jardín como representación del paraíso en la tierra y vincularlo con América, obviamente. Sabemos que existe una larga tradición en la cultura occidental que vincula esta idea desde los mitos de la creación persas y cristianos, pero también aparecen de otra manera en este continente, en América Latina. Pienso obviamente en la tierra sin mar, que has trabajado en el caso de los guaraníes, en la tierra florida de los náhuatl, pero también en el caso, por ejemplo, chileno, y de hecho de la construcción de la nación chilena, esta idea que seguramente conoces bien, Teodoro, de que Chile es la copia feliz del Edén. Entonces, me gustaría si pudieran pensar y trazar alguna relación entre estas ideas
del jardín y las representaciones del paraíso. ¿Se da esto en América de diferentes formas, ya sea en la América nacional como en la América prehispánica? La de Chile, esta no lo sabía. ¿Qué dice se le ven? Sí, así como es el asilo contra la opresión. Lo que pasa es que el caso chileno es un caso bastante especial. Ahora que tenemos estos Google Maps y que uno ve el continente completo, sin nubes, etc., se entiende claramente la pequeña isla que es Chile dentro de la isla. Porque y es muy pequeño, muy chico. Y más bien tenemos con respecto al jardín definitivamente una tradición española árabe, digamos, del patio, el jardín cerrado, que se resuelve al interior de una construcción. En el Museo de Arte Precolombino hay un gran traje, un tejido, que es básicamente una representación de un jardín. El vestido chimú que yo he estado, creí que lo tenía, pero no lo tengo. No sabía que era un jardín en donde los elementos, o sea, habían elementos de verdad y de oro y plata y de mentira, ¿no? Fundamentalmente plantas de maíz, plantas de cacao, plantas, etc., tanto verdaderas como representadas en oro o en otro tipo de cosas. También lo que hace los artistas de Biarritz, ¿verdad? Con La alfombra persa. estas planchas, los jardines minerales, los cuadros minerales, en México, que son definitivamente no solamente el jardín blanco, un poco lo que quisimos hacer en la Quinta Normal, ¿verdad? Presentar este Chile que ahí propone al gobierno de Chile, Chile puede llegar a ser un país minero y agrícola. Entonces, cuando entendemos ese pavimento de piedra, digamos, la idea era bueno, el tema de los jardines, efectivamente en la tradición occidental, viniendo de Persia, viene de la idea del paraíso, va a cambiar al jardín informal, ¿no? Los parques informales entre los ingleses en el siglo XIX. Pero lo que es interesante es qué pasa con los modernos cuando se enfrentan con esto y tienen que cambiar. ¿Qué es lo que ven? Esto le escribe Gropius a Le Corbusier en una carta muy linda que fue publicada en Casabella. Encontré el jardín moderno. ¿En dónde? En Japón. Piedra. Piedras que no son cualquiera, tienen que tener cierto tamaño, tienen que estar depositadas de cierta manera. Los japoneses en realidad lo sacan de China, que tenían una larguísima tradición, pero China tiene mucho espacio. Acá vos dijiste que Chile era muy chiquito. Sí. Bueno, es como Japón es más pequeño. No es más pequeño. Pero no es tanto, no es tanto. Lo que tiene es más gente. Tiene más gente. Entonces los jardines son muy pequeños. El agua tiene un lugar, la piedra tiene un lugar y de vez en cuando aparece alguna plantita, algún arbolito. Pero eso fue fundamental en el mundo moderno que quería salir del jardín romántico, ecléctico del siglo XIX. Yo cuando me refiero a que Chile es pequeño, podemos comparar estas dos cosas. El valle de Azapa, ¿no es verdad? En medio del desierto, cultivado de punta a punta hace más de 10.000 años. Por eso, ¿cómo se llama? Estas son zonas que se riegan y que se cultivan, ¿no?
el otro es el mismo lado, la zona de corriente argentina, verde de punta a punta, y explotado también de punta a punta, a pura soja. Entonces, cuando siempre dicen, en Chile es típico escuchar esto, es que Argentina es tan rica. Argentina tiene un suelo pobrísimo, muy pobre, muy malo. Lo que pasa es que es enorme. Aquí es donde valdría la palabra que no basta, no hay que ser machos, sino que luchos. ¿Ah? Y la pampa húmeda son casi 500.000 kilómetros cuadrados. Todo Chile son 750.000. Oye, en Chile estamos hablando, y si hablamos de Santiago, Puerto Montt, no alcanza los 200. Y hay que quitarle clases cordillera, y cambiar el rodeazo, no sé qué, al final nos quedamos con 1 millón de hectáreas cultivadas. Ahora, ese millón de hectáreas cultivadas sí que son ricas. Producen casi 10 veces más que México. Entonces hay que tener como cuidado. Yo ahora viendo esto, me puse a mirar la famosa Rondoña, esa provincia creada con el coronel Rondón en la periferia del Amazonas, etc. Tiene 280.000 kilómetros cuadrados y es una explotación de bosque de punta a punta. 280.000 kilómetros cuadrados, casi es la mitad de Francia. Es toda Italia, una provincia de Colombia. Volvemos a los problemas de escala. Tienes comparaciones. De lado a lado, la misma escala, la misma escala. Y en cambio aquí pasamos eso es lo que a mí me impacta. la Patagonia, el desierto frío. ¿No? Bien, muchas gracias. Yo tenía varias otras preguntas preparadas, pero al parecer ya estamos en el tiempo. Y creo que podemos seguir discutiendo y conversando aquí afuera. Así que muchas gracias, Teodoro, y muchas gracias, Graciela, por...